Hola, ¿qué tal? Les mando un saludo cordial. Les habla la licenciada Jessica. Vamos a comenzar con un nuevo tema de la materia dinámicas de grupo. Quizás les resulte obvio o innecesario, pero es algo imprescindible. Es muy importante hablar del líder que dirige al grupo, que tal vez seguramente en otra materia lo vayan a desarrollar con muchísimo más detalle, pero teníamos que dedicarle una sección a esta temática dentro de nuestro módulo. Lo que vamos a ver es algunas funciones que el líder tiene en cuanto al manejo del grupo, y vamos a considerar varios puntos que seguramente les va a ayudar en el trabajo con su grupo. Entre muchos autores, uno de ellos menciona que el coordinador ha de ponerse a la altura de los miembros del grupo que conforma. Es decir, así como lo hace un profesor o una profesora de primaria con sus niños pequeñitos de 5 años, etc. O cuando nosotros hablamos con niños pequeños, nos arrodillamos y nos ponemos a su altura para hablar con ellos. A eso se refiere. El coordinador debería de emplear esa experiencia para un mejor funcionamiento del grupo, para que los miembros se vean reflejados en él, puesto que en algún momento de su vida él ha sido alumno y ahora es el profesor, o haya sido el miembro de un grupo y ahora está asumiendo el cargo de coordinador o de dinamizador o de líder. A menudo pues ocurre que el líder no participa en las actividades, sino que deja actuar al resto de los miembros. A esto se le considera un error. Lo que debe ser más bien uno más del grupo, del juego, en la actividad o en el taller o en los momentos de informalidad, ¿no? De esta manera será más cercano al resto de los miembros, lo que reforzará las relaciones y la confianza en el grupo, lo cual casi garantiza el posterior logro de objetivos. Entonces, este aspecto es muy importante a considerar. Vamos a dar un pequeño concepto de lo que llegaría a ser una persona dinamizadora o el coordinador. Bueno, sería un agente social, activista en la comunidad o en los grupos con diversas funciones y proyectos, que además establece comunicación positiva entre las personas, entre los grupos y también las comunidades. Ahora vamos a ver algunas características de la persona que dinamiza. En primer lugar, debería de ser una persona dinámica, dinamizadora, y que esta persona sea motivada y a partir de esto pueda llegar a motivar a los demás, entusiasta y comprometida con su trabajo. La otra característica es que debería de ser abierta a las relaciones interpersonales y sociales, es decir, tener cierto tacto y respeto hacia los demás. La siguiente es que debería de tener confianza en la capacidad de los grupos para trabajar progresando y estar convencida de la importancia del autodesarrollo personal a través de la dinámica grupal. Como les había mencionado en algún momento, la confianza en tu equipo de trabajo es fundamental para lograr los objetivos. La siguiente característica es estar preparada para aprender constantemente. No es la característica entre los dinamizadores que constantemente están investigando. También estar directamente implicada en el entorno y trabajar en él desde dentro. Estar abierta al desarrollo comunitario, integrado, y cultivar la interdisciplinariedad al servicio de proyectos comunes. Y además es ser militante con el objetivo puesto en la transformación de la sociedad.
Vamos a continuar hablando de más características. La persona dinamizadora debe de tener un equilibrio y madurez psíquica, es decir, que debe de ser flexible mental y emocionalmente para analizar los posibles conflictos que de hecho sí o sí se generan en los grupos, y además estar abierta y tolerante y tener una gran disponibilidad para escuchar y atender a las demás personas. Por otra parte, debe de tener una capacidad de análisis, es decir, que cuando a veces nos llegan las críticas de otras personas, de otros grupos, etc., entonces debemos tratar de ejercer esta crítica con un espíritu constructivo. Ser optimista y resistirse al desaliento es otra característica de un coordinador o dinamizador. También utilizar el sentido del humor, esto es también muy importante, ¿no? Pero sin caer en la chabacanería. Es decir, que tratar de mejorar el clima en el grupo, tal vez romper tensiones o romper los hielos que siempre hay en las primeras oportunidades, pero tener cuidado de no ir a un extremo y de jamás ridiculizar a nadie. Y por último, y esto es muy importante, a pesar de todo, pues los líderes, los dinamizadores no son superhombres ni son supermujeres. Es decir, que constantemente somos personas que tenemos defectos, fallamos, y lo importante es asumir una actitud autocrítica, como ya les había mencionado, siempre buscando lo mejor para nuestro grupo, y por eso además siempre estamos en constante aprendizaje, ¿no? A veces cometemos errores y bueno, como les decía, somos autocríticos con nosotros mismos, pero aprendemos también de ellos. Por eso estamos aquí, para aprender y hacer nuestro trabajo mucho más efectivo. Lo siguiente también se trata de algunas características que un dinamizador debería de tener. Se relaciona con las anteriores, pero hay algunas que llegarían a ser nuevas y bueno, estaría muy bien considerarlas. En primer lugar, el coordinador debería de ser el primer dinamizador, motor de las dinámicas de manera inicial, que además requiere de un tiempo de aprendizaje práctico, y no así de realizar las dinámicas de manera improvisada. Esto es muy importante y se relaciona con el trabajo previo también. Como dinamizador debe partir de un trabajo previo realizado con otro dinamizador que sea experto. No es muy bueno ver primero las dinámicas tal vez con otras personas y después aplicarlas, estudiarlas y nunca realizar un trabajo improvisado, porque siempre las dinámicas cuando son improvisadas siempre salen mal. Por otra parte, se recomienda que empezar con dinámicas sencillas que se puedan manejar y que además se debería de actuar con mucha prudencia y siempre con algún tipo de ayuda, sobre todo cuando se trata de trabajar con grupos grandes. ¿Qué es lo que no puede hacer un dinamizador? En primer lugar, dirigir una dinámica para ser el centro de atención o para lucirse. Esto es algo raro. Lo siguiente es de lo que les estaba hablando, de improvisar una dinámica determinada sin ninguna experiencia. Y también experimentar para ver qué resultados da esa dinámica. Esto en relación al punto anterior. Y bueno, también usar una técnica sin conocerla y usar técnicas que uno no pueda controlar. Entonces estos son los errores que se debe de evitar cuando se maneja un grupo como dinamizador.
¿Y cuáles son las funciones generales que una persona o un coordinador debería de tener al manejar un grupo? En primer lugar es la animación en la vida comunitaria, la realización de estudios de situación, de actividades, también de proyectos, y promover y orientar los grupos. También el de suscitar y promover iniciativas. Esto siempre es bienvenido, ¿no? Además de programar actividades y planes globales, formar personas y contenidos y también actitudes. Lo siguiente es la realización de gestiones. Este aspecto no solo se limita a un grupo formal organizacional, también se requiere de realizar gestión dentro de una comunidad cristiana, que un líder pueda desarrollar nuevas estrategias, planes, proyectos, etc. Además de asegurar una relación dinámica y, por último, controlar y medir resultados. Este aspecto es muy importante. No solo se trata de implementar dinámicas, sino que también de controlarlas y medir los resultados. Ver cuáles objetivos, por ejemplo, se han cumplido, cuáles no, en dónde se ha fallado y cuáles han sido los aspectos positivos, etc. Todo esto es parte de controlar y medir los resultados de una dinámica, de un proyecto, etc. Vamos a continuar viendo las funciones de una persona dinamizadora que maneja grupos. Como les decía al principio, he tomado diferentes autores de los cuales se puede aprender muchísimo. En muchos aspectos se relacionan, pero también hay cosas nuevas. Bueno, vamos a continuar. Una de las funciones es el de animar la vida grupal y potenciar las relaciones interpersonales de los miembros de un grupo. La siguiente es motivar, sensibilizar, organizar, movilizar, etc. La siguiente es establecer normas, marcos de referencia para clarificar los objetivos y los programas. Como ya habíamos aprendido, esto es clave para la eficiencia de un grupo, ¿no? Establecer normas. La siguiente es ayudar a traducir los objetivos, es decir, explicar los objetivos, explicar los proyectos, los programas que también se hacen, etc. La siguiente es coordinar actividades e impulsar la participación de todos los que pertenecen a un grupo. La siguiente es crear un buen clima de trabajo en los grupos, tratar siempre, ¿no?, de motivar en ese aspecto. La siguiente es ofrecer los recursos metodológicos necesarios, que sean imprescindibles para el desarrollo de una actividad. La siguiente es delegar responsabilidades a las demás personas. Muchas veces los líderes cometen el error de querer llevar todo en sus espaldas, y a veces ellos mismos llegan a frustrarse muchísimo porque no han sido capaces de delegar las funciones a los demás, y esto tiene que ver también con la confianza, porque muchas veces no se confía en las personas con las que se trabaja. La siguiente es la interacción. Promover esta interacción en el entorno a partir de la implementación de dinámicas, etc. Y también la autocrítica, introducir autocrítica y una autoevaluación tanto a nivel interno como a nivel comunitario. Promover y gestionar la participación también es otra función. Y por último, encaminar a la toma de decisiones y resolución de problemas, como ya lo habíamos aprendido en nuestras clases anteriores. Y en resumen, esto sería como un perfil de la persona dinamizadora. Se trata de 5 dimensiones que conforman este perfil.
los vamos a analizar a continuación. En primer lugar, la dimensión cognitiva personal. Se refiere a la capacidad de poder actuar en primer lugar con propósito, de pensar racionalmente y enfrentarse de forma mucho más eficaz con las dificultades, con el entorno, etc. La siguiente es la dimensión afectiva. Se trata de promover ese afecto, ¿no? Esa sensibilidad ante las personas y mostrar siempre servicio y disposición hacia los demás. La siguiente es la dimensión social. Se refiere a las relaciones interpersonales, a promover también estas relaciones interpersonales y fortaleciendo la comunicación y ayudando a cada una de ellas en lo posible. La siguiente es la dimensión moral. Es más bien un conjunto de facultades del espíritu que conciernen al respeto humano. Y por último tenemos esta dimensión física. Hace referencia a la constitución o naturaleza corpórea, que también llegaría a ser una característica y una dimensión más dentro del perfil de una persona dinamizadora. Muchísimas gracias, esto ha sido todo por esta clase. Espero que la información les haya sido muy útil para su formación como una persona dinamizadora.